Hola, mi nombre es María Esquivel y les hablaré desde una percepción conceptual qué es pedagogía, qué es didáctica, qué es educación y qué es enseñanza, ya que muchos las confunden y las denominan como sinónimos. Educación. La educación principalmente es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona para su desarrollo y crecimiento. Es por ello que el hombre viene siendo un ser en continuo crecimiento y crecer significa muchas cosas, evolucionar, adaptarse, integrarse, entre otros aspectos. Por lo tanto, este crecimiento se realiza gracias a un permanente intercambio con el medio y ese medio es eminentemente social. Esta educación es entonces una práctica social en donde la sociedad le facilita al individuo de una manera intencional o difusa este crecimiento. Por otro lado, desde la sociedad capitalista, la educación y el crecimiento se restringe entonces a transmitir información y a desarrollar destrezas necesarias para acoplarse al sistema de producción. Es decir, limita al hombre para que se eduque solo para el trabajo o la producción y también determina que hay una edad para educarse y otra para producir. Contra estas restricciones se enfrentan conceptos como la educación liberadora, en donde se considera al sujeto como un ser pensante, crítico y reflexivo de la realidad que vive. Otro concepto como la educación para la autodeterminación, en donde el objetivo es promover a los estudiantes las necesidades psicológicas para obtener así un mejor desempeño académico. Y el último concepto es el de la educación permanente, en donde el crecimiento y el desarrollo dura toda la vida. Con esto, la educación y la transmisión de conocimientos y el rol del profesor de educar no solo es para el trabajo, es para formar seres reflexivos y críticos capaces de tomar sus propias decisiones para vivir en sociedad. Pedagogía. La pedagogía principalmente es una ciencia que estudia la educación y se encarga de investigar y de ofrecer opciones en los métodos educativos para así poder beneficiar a la sociedad. Hay entonces pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar se convierte en un saber sobre la educación, es decir, cuando hay una reflexión sobre sus cómo, sus porqués y sus hacia dónde de esta educación. Esta pedagogía como ciencia o como saber pedagógico significa una configuración como una disciplina teórico-práctica y además de que la pedagogía prospectiva de esta educación está condicionada por la visión que se tenga de la educación y de la noción que se tenga también del hombre como ser que crece en sociedad. Entonces, mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre un producto de la conciencia reflexiva. Enseñanza. La enseñanza en sentido pedagógico es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados. Normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Este a su vez concluye en la instrucción. Según esto, podemos considerar la instrucción como el resultado de la acción transmisiva de la enseñanza que provoca la acción receptiva y adquisitiva del aprendizaje. La didáctica es una rama de la pedagogía que utiliza métodos y técnicas en la aplicación de la enseñanza. Se basa en teorías pedagógicas que analizan métodos que contribuyen al aprendizaje del estudiante. Básicamente, la didáctica es el arte de enseñar, es una disciplina de la pedagogía que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de optimizar sus métodos y herramientas que están involucrados en él. Esta didáctica como ciencia tiende a especializarse fundamentalmente en torno a áreas del conocimiento. Se habla entonces de una didáctica general, de una didáctica de las matemáticas o de las ciencias sociales y termina expresada pues básicamente en un currículo.
Esta didáctica es entonces a la enseñanza lo que la pedagogía a la educación. Se trata de dos saberes, uno global y uno específico, que orientan las prácticas sociales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la pedagogía y la didáctica. En la educación encontramos un proceso complejo pero también muy completo, donde buscamos forjar mentes y personas para generar un desarrollo en la sociedad. La pedagogía es la orientación científica de la educación, mientras que la didáctica es la encargada de organizar la transmisión de conocimientos para hacerlos efectivos. Podemos decir que entre estas dos hay una estrecha relación que es importante que debemos recalcar y evidenciar con el fin de diferenciar lo global de lo específico. Por ejemplo, la pedagogía nos enseña a educar enfocándose en el ser psicosocial integral del estudiante, mientras que la didáctica siempre va a cuestionar cómo enseñar. La pedagogía nos cuestiona sobre el por qué, el por qué como personas debemos educarnos y formarnos dentro de la sociedad, mientras que la didáctica de cierta manera nos cuestiona el cómo debemos enseñar. Porque de esa forma y por qué de esa forma debemos enseñar, para qué, con el fin de una educación óptima y cuál es su finalidad. Entonces, podríamos de cierta manera decir que la didáctica se encuentra dentro de las ramas de la pedagogía, es una raíz de la pedagogía y por eso nos referimos a que hay una estrecha relación entre estas dos, porque la pedagogía orienta como una labor de educador, de cómo ser un educador, mientras que la didáctica se encamina más específicamente en la labor como docente, de el por qué se enseña de esa forma y busca como una herramienta que sea didáctica y práctica más óptima para un desarrollo correcto en nuestros estudiantes y para que haya un correcto aprendizaje en las personas. La pedagogía tiene como un apoyo, múltiples áreas, tiene diferentes áreas como apoyo, como la sociología, debido a que esta pues examina al hombre como un ser evolutivo, un ser que dentro de sus cambios se maneja pues como tal un ser, y que allí entra la didáctica específicamente a centrarse en la sociología del aprendizaje. Entonces ahí vemos cómo el hombre aprende y cuáles son los mejores métodos de aprendizaje para este. La didáctica en el tema de la educación está mucho más centralizada que la pedagogía, ya que es un poco más como encaminada a la educación y como tal hace uso de herramientas como es el diseño curricular y hace diferentes planes que pues se ajustan y se crean con la única finalidad de mejorar el aprendizaje y pues su desarrollo. La didáctica básicamente se concreta en el aula. Esta se centra en el aula, en el aprendizaje, en las formas de evaluación, en el desarrollo de la clase, mientras que la pedagogía se busca en el entorno educativo como la sociedad familiar, la pedagogía en familia. Vamos a hablar sobre la didáctica sin pedagogía. Si nosotros llegásemos a dejar la pedagogía a un lado de la didáctica, esta pues se centraría básicamente en un único punto, y ese único punto es como ser un instrumento para enseñar mejor, dejando pues a un lado la importancia de a quién se le enseña, el por qué se le enseña y pues todo lo que conlleva la didáctica con la pedagogía. Entonces la investigación educativa en este caso se ha encargado de rebuscar el por qué la didáctica necesita la pedagogía, y pues esta llega a la conclusión de que no se trata de saber más sin una finalidad. O sea, la didáctica sin pedagogía es como algo perdido, ¿sí? Esta investigación educativa se trata como de diseñar un buen texto que no tenga significancia alguna, o sea, no tiene nada pedagógico.
Entonces, bien sabemos que pues la didáctica es muy autónoma y tiene como su propia metodología, pero no sirve nada aprender por aprender o saber por saber y sin ningún fin. Entonces, la didáctica necesita de la pedagogía sí o sí porque da como un horizonte, da como una guía, un camino y una finalidad que sirve para la educación y en esta parte en la que se enfoca que es en formar seres integrales, seres inteligentes y como llenos de conocimiento para la sociedad y para ellos mismos. Entonces, eh, en conclusión, la didáctica necesita la pedagogía porque esta es quien da la dirección de norte a su objetivo como tal. Sin didáctica. Entonces, por otro lado, a veces resulta como sencillo hablar de la pedagogía sin la base fundamental que es la didáctica. Dejamos a un lado como del arte de lo que es el enseñar nosotros como futuros docentes. Entonces tenemos que la pedagogía sin didáctica es hacer que olvidemos los fundamentos culturales de cada área, ¿sí? De cada área de clase, nos olvidemos de hacer que los estudiantes únicamente como que logramos hacer que los estudiantes únicamente se cierren a recibir ordenanzas por parte del docente, eliminando todo tipo y todo acceso a la construcción de un conocimiento nuevo. Entonces los estamos negando a la posibilidad de un aporte y un enriquecimiento que es allí es donde los maestros tenemos que darnos cuenta que con la didáctica, una didáctica bien organizada, debemos aportar bases a los estudiantes para que pues ellos puedan desglosar de cierta manera su propia información y hacer como un frente a la situación, ¿sí? Hacer este frente, ya que pues todos los jóvenes tienen el derecho a adquirir conocimiento sobre las diferentes y sobre todos los tipos de áreas que hay, de manera de lograr que sea una manera planificada y eficiente con la mejor metodología posible. Entonces, sin la didáctica esto únicamente se convierte como en memorizar y en ver solo lo teórico y pues así los estudiantes y nosotros pues como alumnos eh, no podemos aprender como lo hacemos con la didáctica. Entonces llegamos a la conclusión de que la pedagogía sin didáctica es olvidar como el arte de enseñar, es como lo dije anteriormente, es como basarnos en algo que, que no tiene como un objetivo, ¿sí? Es olvidarnos de enriquecer el saber, como de olvidarse de la reflexión pedagógica que orienta como una acción educativa y que eh, facilita el crecimiento humano, facilita y ayuda al crecimiento humano. Hay que tener en cuenta también que los estudiantes tienen derecho a elaborar conocimientos que sean sólidos de todo tipo de áreas y de diferentes áreas. Y si esto no se conlleva, no se pacta, es básicamente la culpa de la ausencia. La falta de claridad conceptual y práctica hace que los dominios de la educación, la pedagogía, la enseñanza y la didáctica respondan muchas veces a orientaciones diferentes, desperdiciando esfuerzos y anulando mutuamente adelantos prácticos y visiones teóricas importantes. A continuación se mencionarán a modo de ejemplo algunas perspectivas desde las cuales se puede lograr una coherencia recíproca en los 4 dominios. Una visión del hombre. Se parte generalmente de las características del individuo y de su situación en un entorno determinado en la sociedad. Aquí hay que distinguir entre la ilusión metafísica de todos somos en abstracto iguales y la direccionalidad de la utopía de debemos tender a una sociedad más igualitaria. Muchas veces se promueve una pedagogía social y se desarrollan metodologías didácticas que enfatizan casi exclusivamente el aprendizaje individual. En el otro extremo se diseñan metodologías didácticas muy refinadas y perfectas que no consultan el contexto social, cultural y económico donde se lleva a cabo la práctica educativa.
Una visión de la ciencia. Es importante aclarar las características del pensamiento y método científico, la relación entre las diversas disciplinas científicas y primordialmente la relación entre las llamadas ciencias explicativas y las ciencias aplicadas. Pero antes que nada es importante clarificar el problema de las relaciones entre teoría y práctica. La especialización de la sociedad moderna ha traído una separación entre los teóricos y los prácticos, entre los dedicados a la investigación científica y los dedicados al trabajo práctico transformador. Si bien se habla de acciones integradas, estas se reducen muchas veces a la interdisciplinariedad entre los teóricos o a la cooperación entre los expertos, pero no a la interacción entre teoría y práctica. Es cierto que debe existir la especialización. En concreto, la formación de las ciencias de la educación debería distinguir entre la formación profesional para futuros educadores y docentes y la formación para la investigación en pedagogía y didáctica, pero deben buscarse canales de interacción entre las dos actividades. Solamente se hace ciencia teniendo en cuenta la práctica y la práctica a su vez debe ser iluminada por el pensamiento científico. Este sería el sentido de un movimiento pedagógico que, sin quitar la especificidad profesional a maestros y investigadores, de elementos reflexivos sobre la teoría a los maestros y aterrice un poco a los investigadores. Una visión de los científicos de la educación. El enfoque analizado acá de las relaciones entre pedagogía y didáctica como ciencias prospectivas y las ciencias interpretativas y las disciplinas auxiliares permiten poner en su puesto y valorar los aportes más relevantes de los científicos de la educación. Mucho se habla de Piaget como el gran pedagogo del siglo XX y no son pocos los inconvenientes cuando se trata de poner en práctica su teoría educativa. En realidad, Piaget nunca intentó desarrollar ciencia prospectiva, nunca quiso decir cómo enseñar o cómo educar. Como epistemólogo genético, pretendió más bien explicar cómo se desarrolla la inteligencia y el pensamiento. Su obra pertenece preferiblemente al campo de la ciencia interpretativa, a partir de la cual se puede construir una pedagogía o una didáctica. Hans Eyl, un discípulo de Piaget, sí se mete de lleno en el campo de la didáctica. Se inició con una tesis doctoral sobre una didáctica basada en la psicología de Jean Piaget y posteriormente, inspirado en su maestro, confrontando su teoría con los nuevos hallazgos de la escuela cognitiva, con las reflexiones en torno a la inteligencia artificial, y basándose en su experiencia práctica como educador de educadores, consolidó una didáctica más completa. Montessori y Freinet fueron al mismo tiempo educadores en cuanto a que protagonizaron experiencias educativas concretas y pedagogos en cuanto a que sistematizaron y analizaron metódicamente sus experiencias y propuestas educativas. Montessori incursiona adicionalmente en los terrenos de la didáctica, por ejemplo cuando propone diseñar un espacio físico para el aprendizaje del niño, pero a escala reducida. Freinet, el pedagogo de la escuela de trabajo, está haciendo una didáctica especial cuando propone métodos concretos para la elaboración y manejo de fichas escolares. Una visión del hacer ciencia. Por último, un caso concreto en el cual la coherencia entre las distintas ramas del saber educativo, tanto teórico como práctico, está todavía por lograr. Dentro de ese horizonte se concibe la pedagogía escolar como una pedagogía activa a través de la manipulación de su mundo, de la integración con otros. El niño debe ser capaz de desarrollar valores y actitudes sociales, introyectar las herramientas conceptuales, los saberes que le permiten construir una visión coherente del mundo y de su papel en él. Esta visión pedagógica se concreta necesariamente en una didáctica específica. La enseñanza sistemática se hace necesaria porque el niño tiene que apropiarse paulatinamente de una cultura acumulada por la sociedad en que vive. Pero cultura significa en ese contexto también algo activo. Apropiarse de la cultura es reconstruirla activamente por un lado y tener la oportunidad de enriquecerla por el otro. Hacer ciencia también es una actividad del pensamiento humano y por tanto la producción del conocimiento científico sigue las mismas reglas de la producción del conocimiento humano en general.
es decir, un proceso cognitivo que va de lo concreto a lo abstracto, de la manipulación del mundo a su comprensión. Lo que pasa es que una cosa es el proceso de construcción de un área del conocimiento y otra su sistematización o archivo posterior, ordenado y lógico. Los conceptos pedagógicos se construyen a partir de hechos pedagógicos concretos y los conceptos didácticos se construyen a partir de hechos didácticos concretos. O sea que no siempre habría que hacer o reconstruir ciencia a partir de la exposición teórica sistematizada. No necesariamente se comienza a hacer didáctica o pedagogía solamente cuando se tienen ya todas sus divisiones y subdivisiones y aclarado exhaustivamente el marco teórico o el marco histórico. En conclusión, teoría y práctica deben ir de la mano.